Yo soy Johan Rashi Vega con Holyoke Media, desde los estudios de Holyoke Media en One Court Plaza, Holyoke, Massachusetts. Y tengo el honor de recibir la visita del compositor mexicano Jorge Sosa. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Un gustazo hablar contigo acerca de música y de los proyectos que tenemos aquí en Mount Holyoke. Realmente una gran experiencia y oportunidad de poder conocer el trabajo, no nada más por el hecho de el gran repertorio de piezas que has compuesto, pero además el que estás aquí, que has estado ofreciendo parte de lo que es el proceso educativo de enseñar la música mexicana a través de la representación artística de tu creación musical. ¿Cómo ha sido para ti esta oportunidad, particularmente en una región donde la comunidad mexicana no es necesariamente tan abundante como en otras regiones, pero la comunidad latina y la comunidad hispana es muy presente en esta área aquí en Holyoke? Una experiencia increíble poder colaborar con los músicos extraordinarios de los Victory Players, el ensamble, con el maestro Tian Huyeng. Y conocer a los demás colegas, ¿no? Pues somos varios compositores, algunos colegas que son puertorriqueños, que estuvieron acá, digamos, en el proceso anterior, pero tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, de convivir, de compartir experiencias. Y luego pues traer nuestra propuesta musical, nuestras ideas. Entonces, pues un proceso muy muy rico. Tal vez la comunidad puertorriqueña en Holyoke pues es muy, tiene una presencia muy fuerte. Pero pues como estábamos hablando hoy, en realidad podemos también hablar de una cultura caribeña de la cual pues México forma parte, ¿no? Forma parte de esas conexiones con Puerto Rico, con Cuba, muchísima música nuestra, muchísima música que digamos que ha echado raíz en México, viene de Cuba y de Puerto Rico, y de igual manera mucho de la música mexicana a través de la radio, sobre todo en los 30s, en los 40s. Posteriormente la televisión, con la llegada de Televisa, Univisión, estos canales que son mexicanos, hemos compartido también pues, mucha música tradicional. Claro, yo hago música de concierto, pero igual... y nuestros colegas hacen música de concierto, pero igual pues compartimos esta cultura musical, ¿no? Estas tradiciones. Y lo que es realmente interesante en este sentido, sobre todo para quien está descubriendo y explorando cómo la música popular y la música tradicional se puede intercalar con música de conciertos. La obra que estás presentando, Rocola, es este sincretismo de lo popular, pero al mismo tiempo desde una perspectiva más compleja, que inclusive pensándolo en la comparación de una rocola que para los puertorriqueños sería una bellonera, es este elemento que nos une en comunidad en algunos espacios, ya sea para comer o para reunirse, para bailar, y es el centro de concentración colectiva de una selección y un escogido musical que determina cuál va a ser el humor o el ánimo de un espacio. Entonces, ¿cómo una rocola o una bellonera, en el contexto puertorriqueño, se vuelve el punto central de tu obra para este proyecto de Sí se puede? Cuando llegó la oportunidad de escribir esta pieza para los Victory Players, pues yo quería, como es un proyecto que realmente busca elevar o darle espacio a la música mexicana de concierto y muy específicamente mexicana, pues quería compartir algunas de mis experiencias musicales y entonces pues empecé a escribir como
pensando en algunos géneros populares que son importantes para mí personalmente. Y luego me di cuenta que era como estar pues en una cantina en el centro de la Ciudad de México, donde está la Rocola, y la Rocola es el centro musical de ese espacio, y vamos y ponemos nuestras monedas y escogemos nuestras selecciones musicales, y luego alguien más llega y escoge y pone las suyas, y a veces competimos, a veces nos integramos musicalmente, y entonces esa era un poco la imagen que quería darle. Entonces la pieza pues está en 3 movimientos. El primero se llama Canción de Cantina y es pues inspirada en la música de José Alfredo Jiménez, de Cuco Sánchez, pero en realidad es la música de mi abuelo y de mi padre. Mi abuelo, que ya falleció, y mi padre y yo nos juntamos a tocar las guitarras y a cantar canción mexicana y cantar bolero. Sobre todo canción ranchera y el bolero. Entonces, pues esa es una memoria muy linda, es una experiencia muy bonita que ojalá que algún día pueda compartir con mi hijo, que él ahora puede ser parte del trío, el reemplazo del abuelo, ¿no? Entonces, pues el primer movimiento está como muy, muy conectado a esa tradición. El segundo movimiento es una cumbia. La cumbia pues no es originaria de México, es colombiana, pero es parte fundamental ahora de la música, del lenguaje sonoro popular mexicano, sobre todo de los 80s hacia acá, y muy importante, que es también un punto de unión con la música tejana, con la música mexicoamericana, muy concretamente Selena, pero bueno, hay otros tantos ejemplos de cumbia. Entonces, la cumbia a México pues llega a través de la migración colombiana, muchos escapando la guerra o la violencia, sobre todo en los 80s, y bueno, y se vuelve como un movimiento súper importante. Entonces, cuando yo estaba creciendo en los años 80 en la Ciudad de México, pues la cumbia pues, dominaba, ¿no? Desplazando un poco a la salsa, que había sido el género dominante. Y de repente empezamos a ver que venía ahora música mexicana, pero que no venía de México, que viene de Estados Unidos. Y eso fue un cambio importante. Y ya había sucedido tal vez con el movimiento de los pachucos en los 50s, en los 60s, pero este empuje que venía concretamente de Texas y que era en español, pues fue muy importante. Y entonces el segundo movimiento pues hace alusión a este baile. Y el tercer movimiento se llama ska. Y el ska, pues tampoco es necesariamente originario de México, viene más bien de Jamaica, del Caribe, pero toma mucha fuerza en México como una versión, digamos, un poco más latina del punk. Entonces la energía del ska, la energía de esta música, que se volvió verdaderamente importante específicamente entre los finales de los 90s y los 2000s, cuando México estábamos pasando por momentos de mucho cambio. El movimiento zapatista, la apertura a la democracia después del prismo, de 70 años de prismo, y esta energía joven, ¿no? Que viene específicamente con grupos pues, casi contemporáneos míos, ¿no? Gente como Café Tacuba, Tijuana No, Maldita Vecindad, pues, todo ese fue el soundtrack, ¿no? de los 90s para mí. Entonces, pues como me pareció que era la forma correcta de cerrar estos 3 momentos, estos 3 lenguajes musicales, y
y darle como pues un círculo, cerrar el círculo de mi, pues sí, el soundtrack de mi vida musical. Sí. Y en ese contexto de hablar del soundtrack de tu vida, queda resumido en una rocola que en muchas ocasiones, pensando como alguien que ahora está en Estados Unidos y tiene la oportunidad de poner una moneda en una rocola y tocar alguna canción del pasado, un momento de conexión con esa historia personal, pero al mismo tiempo una oportunidad para gente que está en ese espacio de a lo mejor descubrir por primera vez música que conecta con su identidad, con su cultura, o con una historia colectiva, a lo mejor de sus familiares, que se vuelve nuevamente un elemento original de cuando se escuchaba la música en la rocola, ya sea en una cantina o en un restaurante, y que el día de hoy es una forma de reconectar con esas memorias y, en cierta manera, reescribir un legado a través de la música. Y creo que eso es lo que tu pieza logra crear a través de la interpretación de Victory Players. ¿Cuál ha sido la respuesta, la reacción, los comentarios de los músicos al trabajar con tu pieza? No, un proceso muy rico, un proceso de exploración, muy abiertos a explorar, a buscar dentro de lo que está en la partitura, pero la partitura llega hasta un punto, transmite la música, la idea musical hasta un punto, pero más allá, luego hay que sacarla de la página y darle vida, darle movimiento y esculpirla. Y eso es el trabajo que llevamos haciendo pues ya casi 2 años. Entonces, pues nos hemos dedicado mucho a hablar de la intención, sobre todo de, bueno, ¿cuál es la historia que estamos contando y por qué? ¿Qué es lo que significa esto? Y entonces hemos ahora hecho todo un proceso de hablar de música mexicana, de música tradicional mexicana, desde la música precolonial, la música prehispánica, hasta el siglo XX, ¿no? Entonces tratando de explicar, bueno, ¿por qué esta música es lo que es? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que nos está contando? ¿Cuáles son las historias? ¿Cuál es el estilo? Y después encontrarlo en la partitura. Entonces, pues me la paso hablando mucho de mi familia, porque a final de cuentas mi música es personal, es mi historia, y es mi historia a partir de la gente que quiero, a la gente que extraño. Y bueno, entonces es mucho historia personal, pero aparte es la historia personal a partir de un contexto social más amplio. Y eso es, creo que lo que trato de hacer es contar mi cuento, mi historia personal, y explicar cómo mi pequeña historia es parte de un cosmos, de una cultura mucho más amplia, y cómo está todo conectado. Sí se puede es esta nueva serie de piezas interpretadas por Victory Players, creadas por compositores mexicanos y mexicanoamericanos. Y tú has sido, junto con Tianhui Ng, director de Victory Players, director musical, parte esencial de la creación de este concepto. ¿Cómo surgió? Sí se puede. Sí, bueno, Tian y yo ya habíamos trabajado en ópera, compartimos esta pasión por la ópera, y él había dirigido primero un poco de mi ópera que es acerca de migrantes, que se llama I Am a Dreamer Who No Longer Dreams, y Tian dirigió un preview, y luego hicimos una ópera digital que se llama Alice in the Pandemic. Después de eso, pues, me comenta de este proyecto y empezamos a platicar. Me dijo, bueno, pues, me platicó del proyecto de Puerto Rico. Me dice, ahora lo quiero adaptar para hacerlo acerca de la comunidad mexicoamericana. Entonces empezamos a hablar, bueno, pues, ¿qué
¿Cómo le podremos llamar a este proyecto? Y pues intentamos varias cosas, pero a final de cuentas el título que se quedó es Sí se puede. Sí se puede pues es uno de nuestros gritos, es uno de nuestros cantos de protesta y es uno de nuestros cantos de afirmación cultural y personal. La historia de Sí se puede, el canto de Sí se puede, pues viene de Dolores Huerta. Dolores Huerta y César Chávez en el movimiento de campesinos en Los Ángeles, en California, de los años 60, que es verdaderamente un movimiento importantísimo en Estados Unidos a manera de sindicatos, la sindicalización, justicia laboral, de derechos de migrantes. Y se volvió este canto pues sí podemos lograrlo, ¿no? Sí podemos hacer estas cosas. Ese canto después se mueve a México. Y en los partidos de fútbol, concretamente la Copa Confederaciones, en los años 90, en el Estadio Azteca, de repente surge sí se puede, sí se puede. Es este grito de que nos une. Vamos a alentar al equipo mexicano para que le gane a los brasileños, lo que sea. Pero más allá de eso, pues también se volvió un grito importante en los movimientos sociales de los 90s y de los 2000s en México. Entonces es un grito que se origina de la comunidad mexicana en Estados Unidos, que se mueve a México y que influye en que se vuelve un canto importante para la comunidad mexicana y luego regresa a Estados Unidos y Barack Obama lo retoma. Y dice, yes we can, ese fue su lema, pero el origen es hispano, es mexicano concretamente. Entonces, creo que es importante cuando hablamos de mexicanidad, específicamente, pues hablamos de migración, ¿no? Es una parte muy importante de nuestra cultura. No conozco un solo mexicano en México que no tenga familia en Estados Unidos. No conozco uno, no puedo pensar en uno. Entonces, estas culturas estamos ya completamente integradas. Y las historias de migración, viendo lo que está sucediendo en la frontera sur, la militarización de la frontera, una vez más, porque esto no es nuevo. Sucedió en los 30s, deportaciones masivas en el medio de la Gran Depresión. Sucedió en los 40s, en los 50s, el Bracero Program, ¿no? Cuando necesitaban mano de obra, porque todos los soldados estaban combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, pues se vienen, ¿no? Hay que traer a los mexicanos muchas veces bajo engaño y coerción. Y luego cuando ya no son necesarios o cuando es políticamente ventajoso, hay que regresarlos, hay que poner mano dura en la frontera. Entonces las historias de migración pues, son muy duras y son muy reales y son muy violentas y hay que hablar de ellas. Pero no son las únicas historias. También tenemos historias de familia, de solidaridad. Y creo que era importante para este proyecto, pues, tal vez no hacer generalizaciones o tratar tratar de guiar la conversación hacia ese tema de la migración y más bien guiarlo hacia esta unión, a esta solidaridad. México, mexicoamericanos, no importa, o puertorriqueños, latinequis, compartimos esta historia y podemos ser solidarios y podemos unir nuestros esfuerzos en pro de la música, de un cambio social más grande. Pero la música es perfecta, es un ejemplo perfecto porque ahí todo el mundo tiene que jalar parejo, todo el mundo tiene que tocar y moverse como una unidad. Entonces esa idea de unidad musical y social es, creo que de lo que se trata, si se puede.
¿Cómo te sientes como creador de una obra que representa identidad, que representa una ola de positivismo hacia la audiencia y que además refleja un momento en la historia en estos años de la segunda década después del año 2000, siendo una forma también de continuar haciendo ese soundtrack de la vida de quienes estamos como inmigrantes, como mexicanos en los Estados Unidos? Bueno, ahora hay el mundo cambió, la pandemia, pero en realidad lo que yo siento que cambió el mundo fue la muerte de George Floyd en Nueva York, que es donde yo vivo. Y el mundo no va a ser lo mismo. Hay una necesidad, hay una demanda de justicia social, de la cual la comunidad latinex, pues formamos una parte muy importante. La comunidad latinex en este país vamos a ser mayoría en 30 años. En los salones universitarios donde yo enseño, o en Mount Holyoke College, o en todas estas universidades, pues ya representamos el 40%, la comunidad latinex. Dentro de ese 40%, la mayoría somos mexicanos, mexicoamericanos. Ahora acabo de estar en Houston, la primera vez que voy a Texas en muchísimo tiempo, y para un simposio de música mexicana, y pues es increíble ver a los jóvenes de escuela, de middle school, de secundaria, y los chicos del college, de las universidades, ser un mar de mexicanidad y de hispanidad, pero muy concretamente en Texas de mexicanidad. Y no hay casi modelos. O sea, sí hay mucha música de concierto mexicana que va, hoy tocamos música de Juventino Rosas, que es del siglo XIX. O sea, y hay música barroca mexicana. O sea, tenemos una tradición que data casi de 500 años. O sea, desde que hay música barroca se asentó en México y tenemos ejemplos en cada género. Pero aquí pues no se conoce o no se... pues es parte de una segregación cultural. Es una segregación cultural que ha llegado a su fin. Entonces, ahora tenemos este es el momento ideal para proveer de música, de ejemplos, que los chicos pues se vean representados, la mayoría, porque ahora vamos a ser mayoría. Entonces es una necesidad que las instituciones culturales y las instituciones educativas se están dando cuenta que es importante. A mí me gusta, y eso no quiere decir que no podamos ver a otras culturas, incluyendo a Beethoven o Chopin, influencias muy importantes para mí también. No se trata de hacer uno u otro, se trata de proveer a los alumnos, al público. Lo que me gusta pensar es como ventanas y espejos. Hay veces que la música es una ventana hacia una cultura que no conoces y estás viendo desde fuera y puedes ser parte, puedes verla y ser parte de esa cultura. Y hay veces que es un espejo donde te ves reflejado. El espejo para unos es ventana para unos y espejos para otros. Pero el proceso enriquece de igual manera. Entonces, ese es ahí donde estamos, es esa inflexión en este momento en el tiempo, donde tenemos que verdaderamente pues, tomar nuestro lugar dentro de esta cultura en Estados Unidos, ¿no? Dicen equity, diversity and inclusion. No es inclusión, no. Diversity, equity and belonging. Nosotros pertenecemos, no tenemos que pedir permiso, tenemos que ocupar los espacios. Y creo que hacia allá va el movimiento cultural y musical hacia los próximos años. Porque sí se puede.
Porque sí se puede. Esta es nuestra conversación con el compositor mexicano Jorge Sosa, quien es parte del ciclo Sí se puede, y su pieza Rocola, la cual es interpretada por Victory Players y que es parte de este ciclo que se convierte en una experiencia musical, sonora, exploratoria, de aprendizaje y de redescubrimiento de cultura, raíces e identidad. Jorge, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y también de poder apreciar tu música y poder también apreciar tu propia perspectiva de lo que significa una obra como la que creaste con Rocola. Pues muchísimas gracias, un saludo a toda la raza y sí se puede.